Bueno, ¿qué? Bueno, eh, muy buenas tardes a todos, querido director general de Suelo, Ramón Cubián. Muchísimas gracias por asistir a esta jornada organizada por Meridiana para MIPIM 2025. Como sabéis, desde Asprima llevamos 4 años impulsando e intentando inocular a nuestros asociados promotores la importancia que tiene salir fuera a captar inversión. Tenemos el grandísimo reto de duplicar nuestra producción de vivienda en la Comunidad de Madrid, más que duplicar incluso, y ante la falta de capital hay que salir fuera a captarlo, pero tenemos muy buenas cartas para captar ese capital. Esto queda reflejado en nuestro informe Trinity, que lo lanzamos el año pasado. Nuestra presentación oficial fue precisamente en Cannes por estas fechas, en marzo. Luego, posteriormente, hicimos un pequeño roadshow. Lo presentamos igualmente en The District en Barcelona, en Expo Real en Múnich y, por supuesto, en SIMA, en Madrid. El informe Trinity lo que hacemos es, desde el principio hasta el final, toda la inversión para la construcción, promoción y construcción de vivienda en la Comunidad de Madrid, pues reflejar el suelo pendiente de desarrollo que tenemos monitorizado a través de nuestra plataforma Landcam, para saber exactamente cuánto suelo tenemos disponible para edificar vivienda, que hemos actualizado y estamos en suelo para 280.000 viviendas. Igualmente reflejamos todos los cambios normativos que establecen lo que llamamos ahora poda del gran árbol frondoso que rodea nuestra actividad, esos cambios normativos que están propiciando en la Comunidad de Madrid el que sea más viable y que deje de ser una carrera de obstáculos la producción de vivienda. Eso es fundamental para la atracción de la inversión. Igualmente reflejamos, además de los cambios normativos, las bondades de nuestra financiación préstamo promotor, que permite un altísimo porcentaje de apalancamiento a la inversión, y también, como no, la calidad de nuestra arquitectura. Todo ello, junto con nuestro catálogo anuario Asprima, donde aparecen todos los operadores que sin duda tienen un gran conocimiento y profesionalidad, pues bueno, es el paquete, ¿no?, que entregamos con un lazo al inversor para atraerlo. Bien, es cierto que yo creo que en estos 4 años, estos 3 años anteriores que hemos asistido a MIPIM, hemos notado que no llegábamos con la calidad de mensaje que llegan otras regiones, ¿no?, y otras ciudades en unas ferias internacionales tan importantes como son Cannes o como es Expo Real, ¿no? Pero este año tenemos una grandísima confianza en que se va a producir una importantísima mejora, porque después de mucha insistencia hemos conseguido, yo creo, al mejor embajador para vender Madrid, ¿no?, internacionalmente, que es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. A partir de ahí, en el momento, el alcalde pues bueno, se ha unido a nosotros, ¿no?, en este roadshow y labor de atracción de inversión. La verdad es que yo creo que se ha notado, ¿no?, y MIPIM ha organizado una serie de actos ya con la potencia que yo creo que Madrid se merece. Así que, pues bueno, todas las esperanzas y expectativas a que este MIPIM 2025 yo creo que va a marcar un punto de inflexión en nuestras roadshows internacionales de atracción de inversión. Muchas gracias a todos.
Pues muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer enormemente a la COE y evidentemente a Meridiana, a todo su equipo, Albert Castro, por la amabilidad una vez más de invitarme para poder moderar este debate y evidentemente pues, a todos los ponentes que nos acompañan ahora y a la segunda mesa. El título de la ponencia creo que es bastante ilustrativo. Hace 5 o 6 años, cuando organizábamos ponencias, había la duda sobre qué tema tratar. Y éramos 5 ponentes y cada uno tenía una idea distinta. Desde el año pasado, la materia es única, vivienda, vivienda, vivienda. Y esto es fundamental. Ciertamente, yo creo que todos convendremos que nos encontramos en una situación interesante, una discordancia, gracias, brutal entre oferta y demanda, una necesidad brutal de dotar las grandes capitales de un parque residencial que todavía es en algunas partes obsoleto y en algunas cuestiones también evidentemente insuficiente. Y por otra parte también una demanda que va incrementándose no solo en números, sino también en diversidad. Tal vez hace unos años teníamos una demanda centrada en sectores más desfavorecidos de la sociedad, sigue siéndola, pero no podemos olvidar que hoy este déficit de vivienda afecta a cualquier orden social, jóvenes, mayores, con mayor o con menor poder adquisitivo, con lo cual esto también es, por otra parte, un reto de los promotores a la hora de dar respuesta a esta diversidad de necesidades. No me enrollo más, doy paso a la mesa porque tienen cosas interesantes que compartir. Yo creo que en la sesión de esta tarde tenemos una ventaja excepcional y es que tenemos una primera mesa del sector privado con sus ideas, sus proyectos y sus peticiones y una segunda mesa con el sector público que vendrán a explicarnos cuáles son las políticas tanto de la comunidad como del Ayuntamiento de Madrid a la hora de implementar medidas que den respuesta a estas necesidades, cosa que no es habitual y que es un síntoma ciertamente muy positivo de la salud del proyecto residencial en Madrid ciudad y en Madrid, digamos, capital y comunidad. Sin más dilación, me permito presentaros muy brevemente a los ponentes, aunque son sobradamente conocidos. Tenemos a Ricardo Martí Fluixà, que es director de Negocio y Desarrollo Corporativo de GESVAL. Ricardo, buenas tardes. Juan González Pedrol, Head of Real Estate and Lodging en AZ Capital. Juan, un placer. Henry Gallego, que es CEO y fundador de Catesio, Socimi y RKS. Henry, como siempre, gracias. Y a la izquierda de todo, Beatriz Torillo, que es secretaria general de ACE España y socia de Wires. Beatriz, como siempre, un placer. Yo creo que para empezar en este tipo de sesiones es importante hacer una primera aproximación, aunque sea a datos, ¿no? Hablamos mucho de déficit de vivienda, de esta discordancia entre oferta y demanda, pero cuando vamos a adentrarnos en números, en cifras, en necesidades reales, un poco si nos puedes ilustrar, Madrid, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la necesidad de vivienda? Si podemos cifrarla. ¿Y cuál es tu perspectiva a medio y largo plazo sobre esta necesidad y sobre este volumen, digamos, de proyectos que necesitamos para dar respuesta a las demandas? Muchas gracias por la invitación una vez más. Muchas gracias por... Yo creo que en teoría funciona. Perdón. Muchas gracias por la invitación una vez más. Y un poco contestando a la pregunta relacionada con datos y centrando el tiro en Madrid, pues qué duda cabe que en Madrid hay una grandísima demanda de este tipo de producto residencial, ¿no? Es una evidencia, como hemos estado comentando, y la verdad es que la previsión es que vamos a seguir teniendo esta necesidad. Según datos de Asprima, creo recordar que aproximadamente había o se preveía una demanda de unas 53.000 viviendas anuales durante los próximos 5 años, ¿vale? Esto sin duda hace que la oferta que está planificada no vaya a ser capaz de absorber esta demanda, ¿no? ¿Y a qué nos lleva esto? O sea, al final, esta diferencia, esta discordancia entre oferta y demanda produce lo que estamos viviendo, que es una gran diferencia y cómo se están tensionando estos precios que estamos absolutamente a niveles récord que no se han visto hasta hoy, ¿no? Yo creo que con estos datos nos damos cuenta de la enorme problemática y de que realmente necesitamos meternos con el asunto y buscar soluciones que tengan algún tipo de salida lógica, ¿no? Nos comentabas, precisamente, hablas de tensión de precios, creo que es un tema fundamental. Si yo voy al título de la ponencia, se habla de mercado de vivienda asequible, inversiones rentables y sostenibles, ¿no? Muchos adjetivos y no sé si pueden concordar. Y
me dirijo claramente a los que sois promotores y también a ti, Beatriz, ¿no? Es decir, ¿se puede hacer vivienda asequible y que sea rentable el proyecto? Porque en definitiva sois promotores, si queréis ganar dinero, también. Pero depende y sobre todo es un desarrollo, una actividad de mucho riesgo, porque hay muchos elementos que entran en juego y esta es una de las razones principales de que esa oferta sea tan limitada, ¿no? ¿Es rentable? Sí, pero también depende con qué productos lo compares, ¿no? Porque es verdad que hay determinado capital pues que lo compara con el bono americano, que precisamente ahora, ¿no? Si no estoy equivocada, ha llegado roza el 5, ¿no? El 5%, pues entonces también depende de qué tipo de inversor. Hay capital que busca estas rentabilidades tan altas, pero también hay mucho capital que quiere diversificar su negocio y que precisamente pues, ve en el inmobiliario, concretamente en España, por esa evolución demográfica, pues ve un mercado muy interesante donde entrar y con unos fundamentales muy importantes, pero lo que pide es, bueno, pues seguridad jurídica, una visión a largo plazo y pues bueno, pues en determinadas ocasiones, precisamente con determinados anuncios, esto no es lo que se les ofrece. Y luego yo creo que también un elemento muy fundamental es la ubicación. No es lo mismo desarrollar vivienda asequible en Madrid, en Barcelona o en ciudades de tamaño medio más cercanas a estas grandes ciudades, o por ejemplo Valencia, que en determinados territorios, ¿no? Pero yo creo que aquí, más que la rentabilidad, tenemos un problema, como bien habéis explicado, es un problema de oferta. Yo os podría ofrecer también datos a nivel nacional, donde esa diferencia es incluso mucho mayor que en Madrid, ¿no? Me refiero a Valencia, a Baleares, etcétera, y o sea, es un problema a nivel de país. Pero, insisto, lo que necesitamos es desarrollar esa oferta, porque no solo es que la oferta sea reducida, sino que la que hay es muy cara. Entonces, y ya no solo que los colectivos vulnerables a los que evidentemente les tenemos que dar una solución, pero aquí es la vivienda social y la política de vivienda pública, pero es que tenemos a muchas personas que están divorciadas, a jubilados y sobre todo a jóvenes, ¿no? Y aquí para nosotros es el gran problema, ¿no? Y es lo que insistimos mucho, tanto desde Asprima como desde la Nacional y desde otros agentes del sector, y es que estamos ya en una crisis social, pero nos podemos adentrar en una crisis económica y en una crisis institucional y una crisis muy gorda de país. Entonces es mucho lo que tenemos en juego. Has dado temas interesantísimos. He tomado nota, tal vez vayan saliendo, pero yo me quedo con dos: localización y seguridad jurídica. Iremos a ellos. Directamente a vosotros, Juan y Henry, sois promotores. ¿Ganáis dinero con vivienda asequible? Y si lo hacéis, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuál es el secreto de vuestro negocio? A ver, ganar dinero sí se gana, obviamente. Yo creo que aquí ninguno, si no fuera para ganar dinero, fuéramos ONG. Entonces, ese es el punto de partida. Los negocios se hacen para sacar rentabilidad, obtener una rentabilidad. Los inversores están invirtiendo por eso. Por eso hay que buscar proyectos que sean interesantes. Y habéis mencionado algo importante, que es el desarrollo, nueva construcción. Y la nueva construcción, el coste de construcción es elevadísimo, sea en Madrid, en el barrio de Salamanca, o sea en una localización muy periférica. Y eso no va a cambiar. Entonces, partiendo de esa base, obviamente hay diferentes nichos. Nosotros, desde Tesios, como Sosimi, que somos y nos dedicamos al alquiler asequible, nos hemos enfocado en otra tipología de activos, en zonas muy diferentes. Nos vamos a zonas que tienen gran potencial, que tienen alquilabilidad. Algunos les llaman la España vaciada, nosotros no, es olvidada, y son zonas que tienen bastante apetito. De hecho, tenemos un 95% de ratio de ocupación, y eso nos genera, nosotros estamos comprando de media, listo para alquilar, a 600 euros el metro cuadrado, porque estamos reutilizando activos que ya están construidos. Es una estrategia totalmente diferente a otros planes que hay. ¿Que hay necesidad de vivienda asequible? La hay, muchísima, pero no solo es en Madrid capital, es en toda España. Y yo creo que tenemos que poner el foco en buscar esas diferentes alternativas y no solo en lo que es el único propósito de desarrollo,
que es necesario, pero también hay un parque muy grande en el que están las famosos work in progress, los WIPs, que son todas estas obras que se quedaron a medio construir. Oye, es algo en lo que nosotros también estamos mirando para activar el proyecto. Juan. Gracias. Bueno, yo como aclaración, no soy promotor directamente, pero sí que trabajo estrechísimamente con promotores e inversores para básicamente atraer ese capital al sector, ¿no? Desde hace muchísimos años. Entonces, bueno, creo que por no repetir algunas de las cosas que se han dicho con las cuales estoy totalmente de acuerdo, te diría que en cuanto a la rentabilidad realmente depende muchísimo de qué tipología de producto estemos hablando, de si es en alquiler, es para venta, pero en cualquier caso los factores comunes que hacen que la gente, que los inversores, que se frene esa inversión o que simplemente se exija una tasa de rentabilidad más elevada para lo que podría ser exactamente el mismo proyecto, el mismo producto, en la misma microubicación, tienen que ver con todos los factores que yo creo que son ampliamente conocidos y que se repiten en todos estos foros recientemente, ¿no? Bueno, en los últimos años, y que algunos se venían diciendo, si hiciéramos esto hace 10 años, se habría dicho muchas de las cosas, ¿no? Que al final es los plazos, o sea, el factor incertidumbre hace que muchas veces cuando hace un análisis un inversor o un promotor tiene que levantar capital para ejecutar ese proyecto, pues básicamente tiene que meter unos tiempos que además son inciertos, con lo cual el inversor al final los acaba alargando en sus diferentes fases y eso al final cuesta dinero. Encarece el coste del capital, que al final encarece el producto final, ¿no? Eso tiene que ver con tiempos, eso tiene que ver con un montón de, bueno, pues de lo que comentaba Carolina, ¿no? Todo lo que hay que podar en toda la parte más de urbanística, ¿no? Y de licencias. Luego también hay una serie de factores como todo tipo de tasas, impuestos, etcétera, que van encareciendo y que, por ejemplo, si estuviéramos hablando de vivienda asequible, tendría todo el sentido facilitar el bajar el coste de capital que va a invertir en vivienda asequible para hacer el producto lo más asequible posible, ¿no? Si intentamos ser coherentes. Y también para que no pase lo que pasó al principio, ¿no? Con los primeros pliegos que salieron de vivienda asequible, que se quedaron desiertos en muchos casos, o donde aparecieron, afortunadamente para esos inversores, uno o dos, literalmente. Que lo hicieron todo y lo han hecho fenomenal, pero eso no es, creo que no es lo deseable, ni lo sano, ni siquiera lo lógico, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas que ir puliendo y podando. Y también un mensaje que comentábamos en otro foro similar el otro día, ¿no? Creo que además estamos en un momento donde España está súper de moda entre los inversores por motivos fácilmente entendibles y el residencial, todo aquello que tiene camas, están todos esos sí, todo aquello que es el famoso sector living, donde obviamente el residencial es el más grande, está súper, súper de moda, pero tenemos que facilitarle al capital que pueda invertir y que no necesariamente solo se tengan que ir a estrategias tan específicas como la que nos estábamos comentando hace un momento, porque, hombre, creo que también queremos tener casas no solo en lo que llaman, ¿no? Como decías, la España vaciada, que me parece una iniciativa fantástica y donde seguro que hay un nicho súper atractivo, pero al final el mercado es enorme, hay necesidad de vivienda en muchísimos municipios y bueno, pues un dato, ¿no? En 2017-18, que ya estaba muy de moda, ya había vuelto el sector promotor con fuerza hacía ya varios años y había vuelto la financiación para hacerlo, pero ahí la creación de nuevos hogares y la creación de nueva vivienda más o menos estaba a la par, más o menos. Números muy bajitos, pero estaba a la par, hablo de nivel nacional. En 2022, o sea, luego la creación de nueva vivienda se ha ido incrementando porcentualmente en números que, bueno, que pueden parecer que no están mal, pero en cantidad de viviendas es irrisorio. Y sin embargo, la creación de nuevos hogares en 2022 ya era el doble de la creación de nuevas viviendas y en 2023 el triple. Entonces, y esto ya, si lo miramos en la Comunidad de Madrid, es todavía peor, porque obviamente atraemos muchísima población de todo tipo de sitios. Entonces, yo creo que es algo urgente a que todo el mundo arrime el hombro y intente poner las mejores soluciones y en coordinación y sobre todo con una cierta
previsibilidad y estabilidad y consensos que duren en el tiempo, porque cambiar una cosa ahora para cambiarla el año que viene o sacar un proyecto súper ambicioso donde al final convencemos, si lo logramos, al capital a entrar y al año siguiente o al siguiente cambiar las reglas de juego, pues no nos va a traer nada bueno. Pero tanto Juan como Beatriz habéis apuntado exactamente lo mismo, que es el concepto de seguridad jurídica, que siempre flota, ¿no? Desde la perspectiva del inversor, ¿no? De, oye, yo voy a invertir, de acuerdo, puedo esperar 3 años, 5 años, pero serán 5, no serán 10, porque es que si no la inversión se me puede ir al garete, y eso es un tema creo que es fundamental. Habéis hablado de, habéis confirmado, cosa que me congratula, que vuestros proyectos son rentables, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la clave de la rentabilidad? Ha salido el tema emplazamiento, pero también Juan has apuntado que el emplazamiento, claro, no es lo mismo tal vez el nicho de mercado que trabajas tú, Henry, que el que trabaja tus fondos de inversión, Juan, que tal vez van incluso a destinatarios distintos, pero en definitiva el emplazamiento sigue siendo fundamental. Con lo cual, no sé, mi pregunta es, oye, ¿dónde radica el éxito de la rentabilidad? ¿En una buena gestión? ¿En que el emplazamiento sea correcto? No lo sé, comentadnos. Henry, por ejemplo. A ver, yo creo que todo es un mix. El componente de ser nicho es importante. Yo creo que es enfocarse en dónde hay la ley de la oferta y la demanda. Al final, creo que hay una demanda sustancial con una oferta más reducida. Dicho esto, hay quien dice que uno debe vivir donde quiere vivir. No, uno vive donde puede vivir. Y esa es una realidad. Entonces, el que a mí me encantaría vivir en el barrio Salamanca, yo creo que a todos en general, pero no se puede. Entonces, aquí creo que es muy importante buscar ese nicho y especializarse. Nosotros nos hemos especializado y enfocado en esta tipología de vivienda, en esta tipología de inquilino, que es clase trabajadora, en estas localidades, que es diferente. Y obviamente pues no es tan sexy ni tan glamuroso como tener en zona prime, dicho lo cual es muy rentable porque esto nos genera rentabilidad de doble dígito. Y al final, insisto, los datos, pues hombre, vemos cómo nosotros también diversificamos riesgo y eso es algo que como gestor y como estrategia uno tiene que definir muy claro y enfocarse y especializarse en ello. No puede ser hombre orquesta para todo. Y Juan, en caso de tus inversores. Sí, bueno, yo diría que depende de qué subsegmento estemos hablando, pero bueno, si vamos al punto de la vivienda asequible, yo creo que uno de los grandes retos, los ha mencionado alguien, son los costes de construcción. Sí. Los retos todos, porque es un modelo o es un subsegmento donde tú evidentemente tienes que ser, al final el precio o el alquiler tiene que ser, está muy tasado y tiene que ser lo más eficiente posible y muchas veces para ganar cualquier tipo de concurso, pues al final vas a ver cuál es la renta más baja con los estándares técnicos y de sostenibilidad y tal, ¿no? Entonces al final para ir a eso lo que tienes que ser es, tienes que tener un entorno y luego tú tienes que enfocarte muchísimo en tiempos y costes, porque por el otro lado hay lo que hay, por el lado de los ingresos. Entonces, ahí de nuevo, los tiempos. Ya he comentado antes todas las cosas que la gente especialmente que se dedica a esto, bueno, todo el mundo inmobiliario en general, o sea, no me parece, a mí me parece regular cuando se habla de, no, vamos a hacer esto que es fenomenal solo para la vivienda asequible. Pues nada, pues algún día no podemos ir a un centro comercial porque están a todos que se caen. O sea, quiero decir, creo que hay un error en cómo se ha posicionado o cómo se ha demonizado el sector inmobiliario desde, pues quizá posiblemente desde los excesos del 2006, 7, 8, 6, 7, bueno, de hecho de los años previos al 2007. Pero la realidad es que el sector promotores en toda tipología, sea vivienda o no sea vivienda, sea asequible o no sea asequible, es un proveedor a la sociedad de infraestructura para la sociedad, o ya lo he dicho de otra manera, de infraestructura social. Esto yo lo oigo muy poco, yo lo digo cada vez más, porque es que me encantaría que la gente, todos, el sector privado, el sector público, todo tipo de ideologías entiendan esto, porque si no, yo como digo, habrá un día, vivienda no sé, mucho más complicado, pero habrá un día donde el centro comercial entrarás con tu hija, alguien de no sé qué ideología, que esto no le parece bien o que los promotores le parecen horribles o los inversores buitre, y se caerá una cosa del tejado y pasará algo, ¿no?
y dirás, bueno, ya es que no hay inversión para el sector porque son tan malos y tan avariciosos y quieren ganar tanto que al final lo que no va a haber es inversión y se nos va a caer el país, la infraestructura social del país a cachos. No solo son los hospitales, no solo son... Interesante. Perdona, Beatriz, ahora te doy la palabra. Hemos hablado de retos y seguridad jurídica, esta visión más holística del urbanismo y de la construcción. Oye, es que el urbanismo es un concepto de ciudad, ¿no?, que va más allá del residencial y que engloba todos los usos. Por oportunidades, vamos al mensaje positivo, Beatriz. Lo que quería comentar es que siendo un negocio rentable, pero con rentabilidades, bueno, pues que a lo mejor podrían ser mucho mayores, yo creo que me gustaría reflexionar sobre el hecho de, precisamente, es un bien de primera necesidad. Estamos produciendo menos de la mitad de la vivienda que necesitamos. Es un déficit que se va acumulando. Somos un país con un alto nivel de desempleo, pero un país que los inversores quieren venir aquí y quieren entrar en el inmobiliario porque le ven un gran recorrido. Tenemos un crecimiento demográfico, unas perspectivas de crecimiento demográfico muy importantes y aún así no estamos atendiendo a esa necesidad. Las razones se saben y las soluciones, hablamos mucho de ellas, de diferentes. Entonces, lo que necesitamos es esa voluntad de llevarlas a cabo y esa velocidad, porque lo tenemos que hacer ya, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos pues con, esto es una frase que he oído a Carolina, ¿no?, que es un camino de obstáculos, ¿no?, continuamente, y es muy difícil desarrollar toda esa vivienda. Luego necesitamos innovar, meter nuevas figuras, nuevos instrumentos, regulaciones que den esa seguridad a medio y largo plazo para que no solo el inversor extranjero, también el nacional, porque esto ya lo hemos hecho en el pasado, pero evidentemente se necesita esa seguridad jurídica, esa materia prima, esa agilidad burocrática. Y es verdad que como sector tenemos que divulgar y explicar que somos productores o que somos bueno, pues de esa infraestructura social que no es que necesitemos ya, sino que, insisto, que en el medio y largo plazo, como no mejoremos, nosotros tenemos un estudio en el que si continuamos con el nivel de producción que tenemos hasta ahora, en torno a esas 100.000 viviendas, nos vamos a encontrar con que en 2039 ese déficit que ahora el Banco de España sitúa en 500.000 de viviendas, nos vamos a encontrar con que son 3 millones de viviendas. O sea, no tiene sentido. Y estamos hartos de ver en los medios de comunicación los problemas que tienen no solo nuestros jóvenes, sino la población en general, ¿no? Entonces, y me decías, perdón, la oportunidad. Yo creo siempre ese mensaje positivo, ¿no? Podemos hacerlo porque el sector no tiene nada que ver con lo que fue antaño. El nivel de profesionalización, el nivel de gestión, el nivel de control, el control en la financiación, o sea, es completamente diferente a lo que pasó en 2008. Lo que no nos acompaña es la regulación, esa seguridad jurídica, muy importante. La política de vivienda en mayúsculas, es decir, presupuesto. Esto también es crucial ante el reto tan importante que tenemos. O sea, el porcentaje de PIB está en torno al 0,5%, lo que se destina en presupuesto público a vivienda, frente al 7% de sanidad y en torno al 5% de educación. Esto también le tenemos que dar la vuelta. Y luego tenemos una oportunidad de crear una industria que genere esa vivienda que necesitamos, que sea más asequible, que se produzca de forma más rápida, que sea más sostenible, porque por aquí también nos van a venir un aumento de los costes muy importantes, y tenemos que hacerlo, pero evidentemente tenemos que acompañar todos, no solo el sector privado. Tenías una idea interesante al respecto, ¿no?, en esta materia. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, como no puede ser de otra forma, y yo creo que al final todos estamos diciendo lo mismo, ¿no?, que si no tenemos ese voluntarismo por parte de la administración pública, es imposible conseguir y llegar a esto que estamos buscando, ¿no? Entonces, ha salido en otros debates y otros foros la idea de pacto de Estado, ¿no?, que al final esto no es otra cosa que al final las principales fuerzas políticas estén de acuerdo en desarrollar y dar esa seguridad jurídica que nos están reclamando los inversores, ¿no?, un marco regulatorio que sea claro y estable, sobre todo estable es muy importante, de cara a que los inversores puedan hacer esas proyecciones y realmente estudiar la rentabilidad de esas inversiones y si tienen sentido y demás, ¿no? Yo creo que todo esto es un tema muy importante. Interesante, y además, vuelvo de nuevo al título, ¿no?, como los exámenes, te estudias la pregunta para responder más o menos, y habla de sostenibilidad. Es decir,
a esta ensalada de ingredientes que hemos hablado, ¿no?, le añadimos un ingrediente más, no sé si ayuda o dificulta, que es, lo apuntabas tú, Beatriz, que es la sostenibilidad. Es decir, a todo esto podemos decir que los proyectos sean sostenibles, rentables y menos costosos, porque si lo hacemos más costoso, el concepto de sostenibilidad puede ser, permitidme, políticamente muy interesante y necesario, pero comercialmente muy poco atractivo y para el inversor desastroso. No sé, Henry, para tu proyecto de sostenibilidad es fundamental, es un eje central de tu SOCIMI. ¿Cómo lo logras? A ver, hay una cuestión importante y yo creo que me gustaría reforzarlo. Yo creo que debemos de parar de demonizar al sector institucional, a los que nos dedicamos al inmobiliario. No somos fondos buitres. Yo creo que todos estamos apoyando y, como lo decías tú, el sector se ha profesionalizado mucho y hemos visto una diferencia sustancial con lo que pasó en el 2008 a estas crisis recientes que hemos vivido, COVID, guerras, tipos de interés elevadísimos, inflación, y la situación ha sido diferente. Y eso es gracias a la entrada del institucional, por lo cual yo creo que es un mensaje fuerte de que si queremos más inversores, incertidumbre y inestabilidad no es una buena receta. Con respecto al tema de sostenibilidad, sí es una gran tarea y es un deseo de que todo sea muy verde, sea muy eficiente. Y estamos trabajando en ello, pero es un coste adicional que puede mitigarse de algunas formas porque algunos de los inversores institucionales buscan ese tipo de activo de inversión. Lo podemos mitigar. También en temas de financiación. Eso también, el hecho de que seamos sostenibles, de que tengamos esta compliance con ESG, pues también nos potencia y nos reduce nuestro coste de financiación. Nosotros ahora mismo nos hemos ahorrado 40 puntos básicos por el hecho de lo que hacemos. ¿Y qué es en lo que vamos? Cuando hablamos de sostenibilidad solamente hablamos de cuestión medioambiental. Y yo creo que es muchas más componentes. Lo que nosotros hacemos, el dar una vivienda asequible, el generar, potenciar estas localidades que son menos favorecidas, el dar una vivienda digna y asequible a la clase trabajadora. Esto también es parte de estas cuestiones de sostenibilidad. Y con respecto a nuestros, y lo hablo específicamente de nuestros activos, que son activos ya viejos, que estamos haciendo economía circular, reutilizando lo que hay, pues es mucho más complicado porque para poder hacer el compliance con los estándares actuales tendríamos que demoler. Pero eso, la demolición, genera mayor coste y también un impacto de huella. El hecho de que nosotros tengamos estas localidades, utilicemos recursos locales, generamos riqueza local, pero también utilizamos esos proveedores locales, con lo cual esto también, de alguna forma, insisto, economía circular nos ayuda a ser sostenibles. Dicho lo cual, cuando hacemos nuestros CAPEX, que ponemos al día las viviendas que hay que poner, utilizamos en la medida de lo posible electrodomésticos que sean eficientes, miramos si podemos cambiar ventanería, todo esto que ayude a mejorar, pero para ser totalmente compliance tendríamos que demoler. Y Juan, tus inversores, ¿cómo se acercan al concepto de sostenibilidad en sus proyectos? Yo te diría que el inversor institucional al uso hoy en día, o sea, creo que esto es casi una opinión personal que venía un poco ya introducida por ti. Creo que hay veces que, bueno, quizá nos hayamos pasado un poco de frenada porque y especialmente en Europa, porque hay menos dinero que ideas, ¿no? O que ideas nobles, ¿no? Pero bueno. Perdonad. Pero bueno, más allá de eso, los inversores institucionales, ya sean del perfil que sean, hay los activos que no cumplen unos estándares mínimos y estoy de acuerdo con Henry, sí, lo he mencionado al principio. O sea, ASG, la S es de social. O sea, el tema ambiental, que es en el que todo el mundo en el sector se ha enfocado durante años y nadie habla de la parte social, o casi nadie ha hablado de la parte social todos estos años atrás,
es crítica y hay muchas maneras de ayudar y creo que de comply de alguna manera, ¿no? de ser buen ciudadano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el mundo ASG, no solo teniendo las mejores ventanas, porque como dijo ya en un meeting de LEPRA, que es la Asociación Europea de SOCIMIS, ¿no? Un día el segundo tenedor mayor de vivienda de alquiler en Alemania dijo el CEO, dijo, ¿pero por qué estamos hablando de verde si muchos como yo no vamos a ser verdes en la vida? Es imposible, como decía Henry, si tendría que demoler, y obviamente eso, el primero que no va a querer no son ni mis inversores por la parte de fondos propios, ni mis prestamistas, o sea, eso no es viable, ¿no? Entonces, bueno, la barra está muy alta en cuanto a la petición de estándares de sostenibilidad en cuanto a medioambiental y a certificaciones está altísima, tanto es así que los grandes tenedores, a la gente que le ha pillado entre medias de que compró y ahora tiene que salir de la inversión en algún momento, pues hay mucha gente que la ha pillado en medio y bueno, pues el mercado privado institucional, los fondos de pensiones, las aseguradoras y muchos fondos de private equity no van a querer comprar, o sea, directamente en algunos casos no hay ni precio, o sea, no puedo comprar esos activos. Igual que con la banca, bueno, pues ya sabemos, con banca fundamentalmente, la regulación hace que gradualmente, y aquí creo que nos pasamos de rosca igual que en lo otro, pues que en un momento dado es que no sea un tema de que hay un descuento de 40 puntos básicos, sino que no te dan una financiación sobre X activo, ¿no? Si no has hecho cosas que a veces son fáciles de hacer y a veces son imposibles de hacer y luego hay muchos grises por el medio, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Yo creo que una de las cosas que puede facilitar varios temas, entre otros la sostenibilidad, hoy en día de una manera no más barata, pero que con el tiempo puede serlo, y bueno, esto es como las placas solares o como los molinos de viento, ¿no? Al principio son muy caros y cuando ya estandarizas y tienes un volumen bestial, pues cada vez son más baratos, ¿no? Pues el tema de la industrialización en la construcción puede ser una manera de atajar dos problemas. Uno, de tiempos, otro gravísimo de mano de obra, de disponibilidad de mano de obra en el sector, que obviamente hay una renovación bastante escasa de la gente que está a punto de jubilarse por gente nueva que entre con mismas capacidades. Y tres, de conseguir, bueno, pues que si todo está integrado y viene ya hecho en una fábrica donde están trabajando a cubierto, etcétera, pues es distinto, la precisión puede ser distinta a cuando lo estás haciendo como toda la vida en una obra que en enero pues no es lo mismo que en junio. Pero bueno, no sé si te he respondido, pero el tema medioambiental es un tema bastante problemático. Es decir, se habla de las historias bonitas, que es mira qué bonito ha quedado esto, mira qué certificaciones tengo y tal y cual, o de certificaciones que se pueden hacer, pero nadie habla, o sea, no hablamos normalmente de la barbaridad de stock que hay en manos de todo tipo y activos muy buenos, muy bien ubicados, pero que como decía Henry, no tienen una solución viable, razonable. También con la vivienda nueva, o sea, ahora nos viene toda la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética en el Código Técnico de la Edificación, que esto al final se va a traducir en coste. Si ya estamos con unos costes tan elevados, el tema de la mano de obra, que para mí casi a nivel de costes va a ser incluso peor que el tema de ESG, y la industrialización, el código técnico lo va a tener que aplicar también, o sea que... Pero es verdad que la regulación está ahí, la vamos a tener que cumplir y que somos un sector muy contaminante. Yo creo que no sé si nos tocará ser imaginativos en el sector inmobiliario. Es decir, hablábamos al principio que las necesidades residenciales afectan de forma transversal a todos los que pertenecemos a la comunidad, a la sociedad, desde gente joven, que tal vez tienen pocos recursos porque apenas empiezan a trabajar, a gente de mediana edad, pero a gente mayor también ya, ¿no? Y con lo cual es posible que las necesidades y la forma de afrontar estas necesidades sea distinta, ¿no? Y ahí me gustaría que nos compartierais vuestra opinión sobre, no sé si veis o prevéis algún modelo específico o que vaya a tener algún tipo de éxito, desde Flex Living, el tema de cómo afrontar necesidades de personas de la tercera edad, que no necesariamente sea la residencia tradicional y pueden ser formas de vivienda compartida, gente joven, no lo sé. Es decir, si prevéis que puede haber alguna solución estas mixtas que pasan por una regulación jurídica también flexible, que permita acomodar la realidad preexistente a una necesidad imperante de forma rápida, o si intuís que puede haber algún sector que vaya a ser un verdadero nicho de inversión
insisto, tercera edad, por ejemplo, de lo que se habla muy poco, pero sin embargo todos nos hacemos mayores en principio con una calidad de vida razonable y que hay una necesidad asistencial, pero no en una residencia, digamos, tradicional, sino residencial normal, por decirlo de una forma, extraordinaria, y que es un nicho de mercado que en los países, por ejemplo, nórdicos, funciona de una manera espectacular. No sé, ¿tenéis alguna opinión al respecto? A nivel personal, yo creo que el senior living, bueno, yo creo que hay diferentes alternativas de habitacionales, que además lo estamos viendo en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, pues lo estamos viendo ahora con las residencias de estudiantes, no tiene nada que ver con las residencias en las que muchos de nosotros hemos estado. La propia vivienda en alquiler, ¿no? Tiene nada que ver pues, desde el build to rent al inversor que desarrolla esa vivienda en alquiler, pero yo sí que creo, lo que quería decir es que, por ejemplo, el senior living, creo que en un país como España tiene un crecimiento o va a tener un crecimiento muy importante en los próximos años. Pero vamos, yo creo que aquí el papel del inversor puede decir muchísimo más que el del promotor. Mira, yo me apunto y a lo que dijiste antes, Juan, yo creo que es importante. Esto creo que hay oportunidades en todos los sectores y lo que tenemos que mirarlos como un todo. No enfocarnos solamente que está el residencial, el logístico, senior living, es un todo, porque todo este es ese complemento. Y yo creo que lo más importante aquí es ese trabajo conjunto en equipo desde la parte, y volvemos a esto que mencionamos tanto, la colaboración público-privada y dentro del mismo sector crear estos modelos de negocio que sean viables. Si al final el senior living, muy interesante y tiene mucho potencial, pero ¿quién tiene que trabajar allí? Es decir, esto es toda una cadena y que yo creo que es muy acertado lo que has dicho y creo que nos debemos de enfocar en eso, en mirar en ese todo. Y yo por añadir a lo que comenta Henry, al final Henry ha dicho al principio algo que es muy relevante, ¿no? Bueno, que es la especialización. Es decir, al final, la manera más evidente de hacer las cosas de una manera más eficiente, que es algo que hace mucha falta porque al final no vamos a cambiar de un mundo imperfecto a un mundo perfecto, sino que va a seguir habiendo, lo que pedimos es que haya un poquito menos de imperfección, ¿no? De incertidumbre. La especialización es muy relevante. Entonces, en el mundo, por ejemplo, de residencias de tercera edad, que no es exactamente el senior living, pero lo conozco muy bien, pues bueno, haciendo ese es un segmento donde aquellos promotores que en el ciclo anterior, estoy hablando de los años finales de los 90, principios de los 2000, se metieron a promover esto, pues luego, pues con alguna excepción, pues no les fue muy bien, porque no eran especialistas. Se pensaba, bueno, un momento que se pensaba que se podía hacer de todo y bueno, luego se ha visto que no, ¿no? Pero los grandes operadores en ese nicho, por ejemplo, bueno, que no es un nicho, es algo enorme y que va a tener un crecimiento exponencial, de residencias de tercera edad, todos los operadores son ultra especialistas y todos, bueno, y una inmensa mayoría de los tenedores de ladrillo, de activos en alquiler a operadores de residencias de tercera edad son especialistas también, porque tienen, o sea, hay un grado de especialización enorme. Entonces, en el senior living pasa lo mismo. Se ha puesto de moda, porque como decía, todo lo que tiene camas está de moda desde hace unos años, bueno, o casi todo. Y el senior living suena muy bien. La realidad, yo lo que he ido viendo en estos últimos años es que es un segmento de momento bastante estrecho, porque hay zonas geográficas muy obvias donde dices, oye, qué maravilla poder irme a lo que yo llamo, los que hemos ido a un colegio mayor, más que una residencia de estudiantes, que antes se llamaban así, ¿no? Pues es como un colegio mayor para mayores, ¿eh? Eso es lo que es, ¿no? Luego ya de ahí, pues si has estado en un colegio mayor de mayores, pues irás a una residencia de la tercera edad y luego, pues no sabemos, ¿no? Entonces, ahí el coste que tiene irte a vivir a un sitio así donde pagas mensualmente cuando estás en un estado de salud lo suficientemente óptimo como para poder estar ahí, pues no es evidente. La economía familiar o personal de ese individuo me lo invento, 60, 65, que es que pues, se ha quedado viuda, lo que sea, y le apetece irse a un sitio a socializar con amigos o gente en una misma situación,
pues eso funciona. Primero, económicamente el modelo es duro, es decir, para gente que tiene muchos fondos, una economía saneada, una familia, pues es factible, pero cuando empezamos a bajar en el escalón social, a mí me parece poco evidente, y a los inversores de momento les ha parecido poco evidente, y luego está el tema de que eso funciona muy bien, si lo haces todo perfecto, lo diseñas perfecto, estás en el sitio perfecto, y el sitio perfecto no es... O sea, yo creo que es algo bastante más nicho de lo que a veces se hace ver, pero bueno, lo iremos viendo, y de momento, de hecho, está siendo así. Y hay gente que ha hecho proyectos que de momento, y porque la gente, o sea, el sector va aprendiendo de sus errores cuando hay cosas tan nuevas, pues ha cometido algunos errores y están sufriendo un poquito. Pero bueno, sí, eso es lo que a tu pregunta. No, yo un poco para complementar, ¿no?, esa adaptación a los distintos estados y por ver el tema inmobiliario en su conjunto, como se ha mencionado. O sea, al final, que duda cabe que las necesidades también van variando, tanto pues desde el punto de vista de la edad, pero también, sobre todo desde el punto de vista de la edad, yo te diría. Los jóvenes buscan pues esa flexibilidad, ¿no?, esa facilidad de poder acceder a esa vivienda asequible, el poder estar determinados momentos, el tema del teletrabajo. Entonces eso es una serie de necesidades. Estar cerca de los centros de empleo y demás. Pues las familias ya buscan pues mayor amplitud, buscan pues a lo mejor colegios o áreas recreativas. Y ya volviendo al tema de los living de mayores, co-living de mayores, pues este tipo de residencia asistencial es fundamental, ¿no? Porque al final sí que se está viendo que ahí sí que el tema socioeconómico, como bien apuntaba Juan, es un factor determinante para poder acceder o no a ese tipo de servicios. Entonces, viendo todo en su conjunto y sin meter el tema urbanístico, que por supuesto la facilidad urbanística, la accesibilidad y demás, también es fundamental, ¿no?, dotar a esas tipologías de ubicaciones, de esos servicios acordes a cada una de las edades / necesidades. El tiempo, bueno, no sé si tiene... Sí, sí, claro. Tema específico, por ejemplo, el tema de residencias de tercera edad, que como digo, he conocido muy bien, el coste al que tienes que acceder al suelo para que te salgan los números, sea la residencia que sea, con las tarifas que sean, es abrumadoramente bajo. Es muy complicado. Entonces la gente al final acaba haciendo el pino puente y de hecho por eso también faltan y van a faltar un montón de residencias de la tercera edad. Pero es que hay muy poco suelo que conjugue una ubicación razonable con un coste de adquisición del suelo razonable. Pues sí. Mira, nos va perfecto porque tenemos que cerrar ya y somos rigurosos con el tiempo, pero precisamente el objetivo era cerrar nuestra mesa para abrir la siguiente. Y más claro el agua, ¿qué le pedimos a estos señores de la administración, ¿no? Aunque vamos a compilar un poco lo que ya ha surgido a lo largo de la mesa, pero no sé, Beatriz, en tu caso, ¿tú qué crees que sería el elemento esencial que podríamos pedirles, ¿no? Bueno, nosotros voluntad y velocidad. Diagnóstico está claro, las soluciones, como he dicho, también, y lo que necesitamos es ese consenso y esa visión a largo plazo para sentar las bases de verdad de un parque de vivienda asequible en nuestro país. Y como bien se ha dicho, hablamos de vivienda, ¿no? Porque hablábamos del mercado de la vivienda, pero es que el sector inmobiliario, muy de acuerdo, es un conjunto y no se tienen por qué, ¿cómo se dice? Sí, ser excluyente o por intentar arreglar una cosa, estropear otra, ¿no? Y es verdad que la demanda va a evolucionar, pero lo que veíamos en la pregunta anterior al final es el mismo tema, ¿no? Es suelo, seguridad jurídica, política de vivienda, política presupuestaria y medidas en favor de la financiación, de la fiscalidad y muy importante esa política presupuestaria. A ver, yo creo que yo ya lo he dicho y todos lo hemos mencionado aquí, la parte que le pedimos al ente público, al gobierno, es estabilidad. Si nosotros... Ya, pero por pedir, no, necesitamos, acelerar tanto tema burocrático. Yo creo que nos tienen que facilitar la vida. Y incluso nosotros para hacer una pequeña obra de transformación, esto lleva tiempo y llame y pregunte y te envían de un lado a otro y esto es coste de oportunidad. Y por otro lado es
tratar de unirse, que esto lo hemos hablado mucho en el MIPIM, con Albert se ha hablado mucho de esto también, y es hablar de España como un único producto de inversión, que haya estabilidad, no tanto sesgo, no tanta diferenciación. Yo creo que atraer el inversor es clave y con la ayuda de los entes públicos yo creo que podríamos hacerlo. Yo diría por darle, vamos, porque creo que hemos hablado de muchos de los problemas y de las dificultades, que creo que también hay que, porque si no, no se entiende, ¿no?, el por qué estamos hablando de esto, pero obviamente en el lado del vaso medio lleno, llenísimo, estamos en un momento idóneo donde todo el mundo, prácticamente todo el mundo, quiere invertir en España. Todo el mundo, y aquí sin prácticamente, quiere invertir en lo que yo llamo living o camas, donde el residencial es el sector más grande. Y donde además nos encontramos en un momento donde sí que está empezando a haber unas iniciativas desde la parte del sector público fantásticas. Es decir, no todos son peros o problemas. Bueno, partimos de una situación muy compleja y muy enrevesada o con muchos trámites y tal, pero ya se han anunciado una serie de medidas, o se han puesto en marcha una serie de medidas, algunas no muy comentadas, que obviamente facilitan muchísimo la vida a muchos, o a algunos promotores, de suelo, en fin, se están dando pasos sin duda ya en la dirección adecuada, pero el tema es, apliquemos eso en más sitios de España y lo más rápido posible y modifiquemos las leyes de una manera robusta que no se cambien al día siguiente. Pues yo, por no repetirme y por sumarme al carro positivo, yo creo que efectivamente hay sitios donde se están haciendo cosas muy bien, ¿no? No hemos hablado del tema de los segundos usos de activos inmobiliarios, la reconversión de activos de oficinas en residencial, que cada vez vemos más. Entonces, todas estas palancas o herramientas yo creo que sí que están facilitando y son parte del camino. Y sin duda, pues tampoco hemos hablado del alquiler con opción a compra de viviendas. O sea, yo creo que sí que hay distintos instrumentos que hay que reforzar y seguir apostando por estas cosas que están funcionando y seguir esta senda, ¿no? Sobre todo con determinación y todo el mundo alineado y siendo consciente del enorme problema que hay de fondo. Pues no hay mejor manera de terminar. Beatriz, Henry, Juan, Ricardo, un placer. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, pues también a vosotros, y os invitamos a la segunda mesa. Gracias. Muchas gracias, oye, fantástico. No da para más el tiempo, pero ojo. Es que habíamos Hay mucha... Juan, Muchas gracias. No, a ti eso me faltaría. Nos vemos en Cannes, sí. Bueno, señor, un placer como siempre. Beatriz, oye, fantástico por todo. Gracias por todo, ¿eh? La verdad es que es súper bien. Álvaro, disculpa. Álvaro, buenas tardes, disculpa. ¿Qué tal? Encantado con... Un placer. ¿Cómo estás? Bueno. Bien, pues oye, casi... Pues buenas tardes de nuevo. Hoy, insisto, hoy tenemos una ventaja extraordinaria, y es que en la mayoría de conferencias que hacemos terminamos en la mesa anterior con las peticiones del sector privado y quedan ahí, ¿no? Y después nos vamos a la cafetería y discutimos entre los que estábamos en la mesa y decimos, ostras, cuánta razón tenemos y qué poca respuesta recibimos. Y hoy tenemos una suerte enorme de contar con el sector público, que nos va a dar respuesta a estas peticiones, ¿no? Los conocéis sobradamente, pero me permite presentarlos a Ramón Cubián, que es director general de suelo de la Comunidad de Madrid. Ramón, buenas tardes, muchísimas gracias. Y Álvaro González, que es delegado del área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, también un placer. Muchísimas gracias. Hay dos o tres cuestiones comunes para ambas instituciones que representáis. Empiezo, Ramón, contigo. Antes de empezar la conferencia, debo confesaros que hemos estado hablando con Ramón y me ha contado exactamente lo que os va a contar, porque ha sido estupendo. Y nos vamos a saltar el guión. De modo que
la percepción que tenemos es que los privados piden, ¿no? Lógicamente, flexibilidad, facilidad, este segundo uso, en definitiva, esta sensibilidad de la administración, ¿no? Y han dicho una cosa interesante, y es que la piden, pero que la encuentran aquí en Madrid, ¿no? Entonces, querría que nos compartiera, Ramón, un poco cuáles estas directrices generales de la Comunidad de Madrid a nivel de vivienda, qué es lo que estáis haciendo, qué prevéis hacer, un poco que nos lo compartierais, porque yo creo que es muy interesante. Pues muchas gracias, Roger. Tiene un problema cuando uno habla espontáneamente y luego lo ponderan en público y no recuerda exactamente qué es lo que ha dicho, pues a lo mejor decepciono, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay algo que tenemos muy claro en la Comunidad de Madrid. Y es que primero trabajamos en equipo, como Comunidad de Madrid, y mano a mano con los ayuntamientos y muy especialmente con el Ayuntamiento de Madrid. No tiene sentido. Madrid es la capital, es algo más que la ciudad de Madrid, es un área metropolitana que además va a seguir creciendo y por tanto tenemos que tener un análisis global de las cosas. Y además, estoy todavía en la introducción, y además hay una circunstancia que en el transcurso del problema de la vivienda en Madrid o en España, necesita siempre un análisis a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Porque el corto plazo, sin el medio y sin el largo, se queda cojo. Más aún, falla. Es decir que... y todos tienen una cosa en común. A corto, a medio y a largo plazo hay que trabajar hoy. Creo que tras la crisis de 2008, cuando llegamos a la crisis de 2008, los problemas de vivienda que ahora se dicen de la burocracia administrativa, era como la que ahora, pero más. Y se construían 400 o 500.000 viviendas al año en España. ¿Qué pasa? Pues que a pesar de ese mal o ese deficiente funcionar administrativo, como se trabajaba a largo plazo, pues iba arrastrando, pero sí iban entrando en producción desarrollos de suelo de muchos años atrás. Pero iban entrando. Pero es que en 2008 se cortó ese ciclo. Y cuando se corta ese ciclo y desaparecen, y cambia completamente el paradigma. Está unos años parado, pero la financiación ya no es la misma, la mano de obra ya no es la misma, necesitamos distintos sistemas productivos. Y ahora nos damos cuenta todos, no estoy culpando a nadie, digo nosotros los primeros, que aquello que era un problema, que era el largo lapso de tiempo que teníamos que soportar en un proceso de transformación de suelo, ahora es inasumible. Porque ahora mismo estamos diciendo, el informe de Trinity, que es buenísimo y creo que nos sirve a todos como referente para muchos análisis, pues nos dice que, oye, ahora tenemos en carga pues que en los próximos años se van a producir en Madrid 280.000 viviendas, la mitad de ellas asequibles, pero ¿qué pasa? Que estamos poniendo en el mercado suelos de procesos de transformación de hace 20 años o 30. ¿Y qué pasa cuando estos suelos se acaben? Yo creo que esos son los temas que tenemos que plantearnos ahora, porque ponemos soluciones en el corto plazo, perfecto, pero hace falta poner soluciones en el largo plazo, al mismo tiempo que estamos solucionando las del corto plazo. Y podremos acertar o equivocarnos y ser muy buenos, regulares o malos. Pero el que no hace algo, ese se equivoca siempre. ¿Qué quiero decir? Ahora desciendo, porque la introducción ha sido más larga que las conclusiones, ya veréis. ¿Qué quiero decir? Pues que estamos primero en el corto plazo. Ya hace 2 años, con una ley ómnibus, dijimos, tenemos un problema de suelo para vivienda, que quien más lo padece son quienes tienen menos recursos económicos. Pues tenemos que asumir que en esas redes, que por supuesto no es que surjan de la nada, en todos aquellos procesos de transformación de suelo, todo el mundo sabe que tiene que hacer una cesión de suelos para redes, pues en aquellas redes vamos a incluir que como dotación, en las redes supramunicipales, se pueda hacer vivienda.
que además tiene un quiz que a mí me parece socialmente muy bueno. Como es suelo demanial, es un suelo que no se puede vender y formará parte de programas de vivienda asequible siempre, por su propia naturaleza. Podrá haber una mutación intersubjetiva y podrá ser del ayuntamiento, de la comunidad o del Estado, pero siempre público. ¿Y cómo hacemos esto en la Comunidad de Madrid? Pues vamos a hacer... No tengo ningún protagonismo. La dirección de suelo es un suministrador de materia prima. Vamos a hacer un plan VIVE. Y resulta que el plan VIVE, esto es para el corto y medio plazo, el plan VIVE presenta un programa de 10.000 viviendas en suelo demanial. ¿Y cómo hace esto la iniciativa pública? Con la iniciativa privada, a través de concesiones administrativas que les ponen el suelo, que estoy hablando, seguro que Carolina sabe más que yo, de esta cifra no la tengo, pero estoy hablando ya de una inversión privada en este proyecto de vivienda asequible en suelo demanial, más de 1.000 millones de euros. Y quiere decir que ya están entregadas más de estamos a mitad de legislatura, no hemos llegado, están entregadas ya más de 2.000 viviendas, están en producción para este mismo año entregar otras 3.000 y próximamente se licitarán otras 2.000. Y hablo de datos, perdónenme si no soy exacto o riguroso, porque no tengo a lo mejor actualizado el último día, pero yo creo que para lo que estamos aquí son datos válidos, son datos correctos, vaya. Además, ¿qué pasa? Pues en este corto y medio, para el medio nos hace falta seguir incentivando. Y cuando digo seguir incentivando en el corto, pues quiere decir que en las primeras concesiones, los primeros concursos, pues eran a 40, 50 años y ahora son a 75 años, porque indudablemente yo creo que el debate sobre si el ladrillo es bueno o malo, los empresarios del sector, no merece la pena ni que entremos en él. Interesa a quienes no les interesa la solución, que discutan entre ellos. Pero lo que está claro es que si nos alineamos a administraciones con sector privado, obtenemos soluciones. Y esto se hizo, voy a decir, modificando la ley del suelo. Pero es que, además, insisto, y hay ni suministro en materia prima, también hay un plan, Mi Primera Vivienda, que la Comunidad de Madrid lo que hace es avalar a jóvenes, que antes se ha hablado, para que puedan adquirir en el mercado libre sus viviendas. Yo echo de menos algunas otras herramientas que había antiguamente que fomentaban el ahorro y la capacidad, porque ahora consumimos mucho pero ahorramos poco. Pero claro, no hay cuentas ahorro vivienda, no hay deducción a la compra de vivienda y nos lo gastamos en viajes de vacaciones y en cervezas y raciones y no ahorramos. Pero en fin, no me quiero desviar demasiado por ahí, porque podría hablar de más cosas y criticaría al gobierno y yo creo que no se me va a permitir. Pero voy a decir además que en este corto plazo decimos, además nos estamos quedando justos y resulta que como los procesos de transformación de suelo son largos, ¿qué hizo también la crisis? Pues la crisis hizo que unas previsiones de necesidades de suelo terciario, ya sea suelo vacante o suelo edificado, ahora no exista tanta. Vino para quedarse en un margen importante el teletrabajo. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho? Pues en el año 2024, que fue aprobado con la ley, con la ley 324, entró en vigor el 4 de noviembre, según dato que nos facilita Asprima, que conoce mejor, porque esto es con ayuntamientos por todas partes, hace 2 meses, 700 licencias ya. Bueno, también creo que aquí hacemos un poquito de trampa en el solitario, que cuando iba a salir la ley yo creo que algunos estaban calentando por la banda para salir directamente a jugar, ¿no? Pero 700 viviendas ya. Quiero decir, estoy diciendo que 700 licencias ya para hacer vivienda de protección en suelo terciario. Esto es paradigmático. Es decir, ¿qué estamos haciendo al final? Estamos tomando suelos que son dotacionales y suelos que son terciarios y los estamos aplicando a la necesidad de vivienda. Es cambiar el paradigma tradicional. Y este primer paso, y perdón que me estoy enrollando mucho, enlazo con el último. Ya se ha hecho también en el 2024 una ley importante, una ley ómnibus, que es de la Consejería de Ordenación del Territorio en este caso, en la que además de simplificar
varios procesos puntuales, eliminando algunas necesidades de revisiones de planes generales, que ahora bastará con modificaciones puntuales, que quiere decir, esto en Román Paladino, que procesos que antes se llevaban 8 años podrán hacerse en 4 y procesos que se hacían en 4 ahora podrán hacerse en 2 o en menos, y eliminando también no solo para vivienda, para actividad industrial, para grandes líneas o grandes infraestructuras, por ejemplo, eléctricas, eliminar las necesidades de planes especiales. Y conviviremos con que de Europa cada vez vendrá y la ley estatal y nos pedirán más evaluaciones ambientales. Pero en lo que está en nuestra mano, trabajamos para reducir esos plazos. ¿Y el resultado es el óptimo? No, pero es bueno y además algo más importante que ser bueno, genera confianza. Genera confianza en que estamos en un entorno en el que la Administración no es que quiera tener colaboración público-privada o privada-pública, como les gusta decir a alguna presidenta de Asprima. Es que convive el problema y busca soluciones al problema que es común, y la solución es común. Y termino diciendo, y en la nueva ley del suelo que está en preparación, pero que ya se anuncia los cambios paradigmáticos de planeamiento en la Ley 7/2024 que aprobamos el 20 de diciembre, cambia el modelo de urbanismo. Y habrá que adaptarse como todo, pero se presenta, y por eso digo que trabajamos también para el largo plazo en reducir términos de transformación de suelo y en cómo tendrá que ser en el futuro los cambios de usos, por ejemplo, pues se trabaja ya, bueno, ya está aprobado así por la ley, que habrá una estrategia regional, se establecen estrategias territoriales o supramunicipales, porque hay infraestructuras que ya no son de cada municipio. Los municipios están cada vez más interrelacionados. Crece el área metropolitana y cada vez tenemos más municipios interrelacionados. Habrá estrategia territorial y habrá, por último, estrategia municipal. Cuando digo esto, quiere decir que dentro de un marco estratégico, por ejemplo, municipal, para bajar al suelo con un ejemplo, ¿y esto qué? Esto puede llamarse de otra manera y ser lo mismo de siempre. ¿Esto en qué agiliza? Pues que establecidas las estrategias regional, territorial y municipal, y que además se puede desarrollar la territorial o la municipal sin tener las superiores, aunque supeditadas, en el marco estratégico de un municipio, si un municipio resulta que está creciendo, digo por poner un ejemplo, está creciendo y un área aquella de esas industriales que están en algunas ciudades del área metropolitana integradas, pues un municipio, dentro de su estrategia, podrá modificar parámetros característicos de su planeamiento y cambiar los usos sin necesidad de acudir a la aprobación de la comunidad autónoma. Es decir, que el marco estratégico municipal o territorial habilitará a tomar decisiones de forma autónoma y evitar tediosos procedimientos en la Comunidad de Madrid que no dejan, que lo que hacen es, hoy en día, multiplicar burocracias. Pues bien, el planteamiento, si me dejan hacerlo así en conclusión, es dividir las burocracias, minimizar las burocracias. ¿Quiere decir que es óptimo? ¿No podrá ser objeto de crítica? Claro que sí. Y bienvenida, porque será el incentivo para seguir mejorando. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias por tu vehemencia también. Debo reconocer que como urbanista me he emocionado cuando has dicho que no es necesario subir para aprobar ciertos planeamientos, cosa que es un éxito, porque realmente a veces es descorazonador pues, que los procesos se eternicen, no solo como los profesionales, sino sobre todo para clientes. Álvaro, Ramón nos hablaba de dos cuestiones interesantes, el tema de la visión macro, que le corresponde desde la Comunidad de Madrid, y el hecho de esto de la agilización de los procesos de gestión urbanística, de planeamiento, sin entrar a analizar. A ti te toca la visión, entre comillas, micro, aunque evidentemente estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual, lógicamente, de micro nada, pero local. Entonces, un poco la pregunta es la misma, es decir, ¿cuáles son las medidas que estáis adoptando? ¿Cuál es la previsión que tenéis de cara a medio y largo plazo? Si nos lo puedes compartir, por favor. Bien, pues muchas gracias, Roger, y buenas tardes a todos. Voy a empezar por una cuestión que mencionaba Ramón, querido amigo, muy importante, y es la lealtad entre las instituciones.
la colaboración leal entre las instituciones, como así ocurre entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Importantísimo para llevar a cabo políticas eficaces que, desde luego, sirven únicamente para una cosa, y es servir al ciudadano. Y esa es la misión que tenemos los servidores públicos. Esto es muy importante. Yo creo que la Comunidad de Madrid está acertando de lleno en todas las medidas que ha comentado Ramón, para poner a disposición cuanto más suelo, más y mejor y más rápidamente, eliminando también esas tramas también burocráticas que hemos tenido y que a lo largo del tiempo han ido de alguna manera paralizando los nuevos desarrollos, que son muy importantes. Nosotros veníamos hace 5 años, de 4 años anteriores al equipo de Almeida, donde los nuevos desarrollos estaban parados por completo, donde no había suelo. Y me vais a perdonar, pero voy a decir alguna obviedad y pido perdón por anticipado, pero si no hay suelo no hay viviendas. Aquí se ha comentado antes. Esto es una obviedad, pero los años anteriores al gobierno de José Luis Martínez Almeida es que todos esos nuevos desarrollos del sureste, Berrocales, Aijones, Los Cerros, Nuevo Norte, estaban parados. Entonces, de alguna manera no se quería que Madrid creciera, o eso parecía así. Eso ha redundado en que hemos perdido 4 años de generar vivienda y vivienda asequible, y esto es muy importante. Aquí se ha mencionado, y en la anterior mesa de manera también muy acentuada, que se está acabando el suelo. Del 100% del suelo residencial que tenemos en la ciudad de Madrid, prácticamente el 98% ya está construido, nos queda un 2%. Y estamos hablando de esos nuevos desarrollos del sureste, de Aijones, de Berrocales, de Los Cerros, de Valdecarros también, de Nuevo Norte, y cuando eso se acabe, se ha acabado el suelo. Salvo que, efectivamente, como bien decía Ramón, el planeamiento, pues, de una manera arrojada, consigamos de alguna manera generar más suelo. Pero eso es lo que va a quedar. En los próximos años la ciudad de Madrid va a conseguir ser la ciudad europea que más vivienda genere, en torno a unas 200.000 viviendas. Y cuando lleguemos a ese momento, que será un momento importante, tendremos que pensar cuáles son las nuevas opciones para generar vivienda. Nosotros desde el principio intentamos agilizar esos nuevos desarrollos, y ahora entraré un poco más de lleno en la cuestión que me has preguntado, Roger, que es muy importante. Nos pusimos a trabajar desde el primer día, sin olvidar una cosa también muy importante, y es la apuesta por la vivienda pública. Esto es también muy importante, porque vivienda pública también es vivienda de calidad. No olvidemos tampoco, no quiero que sea estigmatizada en ese sentido la vivienda pública, y ahora entraré de lleno en la cuestión. Y es a lo que iba. Desde hace 5 años venimos trabajando con la empresa municipal de la vivienda, que es la primera promotora pública de España. Yo diría que también privada. Ahora mismo tenemos 21 promociones abiertas, que no son pocas, 54 a lo largo de estos 5 años. Ya hemos entregado 4.000 viviendas a través de la empresa municipal de la vivienda, y gracias también a esa agilización por parte de la Comunidad de Madrid y del área de urbanismo, hemos conseguido tener más suelo. Y no podíamos consentir, porque es un lujo que no nos podemos consentir, tener el suelo parado. El suelo parado es un lujo que hoy en día, cuando la vivienda es la mayor preocupación de todos nuestros ciudadanos, de nuestros administrados, no podíamos tenerlo parado. Y efectivamente recurrimos a quien teníamos que recurrir, que es a la colaboración público-privada. Y sacamos el plan Suma, que puede ser un poco análogo, si se quiere, al plan Vive, brillante plan Vive, 1.600 viviendas entre Berrocales y Aijones. Hay que decir que ha sido exitoso en ese sentido. Yo creo que el sector ha entendido lo que queríamos, y esa es la manera de construir más rápidamente vivienda asequible. El modelo que tenemos en Madrid es muy claro: atender a todos. Con la empresa municipal de la vivienda atendemos a personas que llegan hasta 3,5 veces el IPREN. Esto significa unos 4.000 euros en 12 pagas. Pero con el plan Suma atendemos también a esa clase media que mejor antes estaba un poco olvidado, llegando a los 5,5 veces el IPREN. Esas son las dos fórmulas que estamos empleando ahora mismo para generar vivienda y más vivienda, y cuanto más rápido mejor. A lo largo de estos años hemos invertido ya 860 millones de euros. No me quería meter con el gobierno, pero es que hoy la señora Reyes Maroto ha dicho alguna inexactitud. Nosotros hemos invertido 860 millones de euros y el Gobierno de la Nación ha invertido 19 en nuestras promociones. Entonces, creo que debía aprovechar esta tribuna para dejar claras algunas cuestiones, ¿no? Pero también hay algo muy importante, y es la ciudad consolidada.
Nosotros queremos recuperar las viviendas vacías. Tenemos un programa, el Reviva, Recuperación de Viviendas Vacías, donde ofrecemos la oportunidad a estas personas que tienen una vivienda, hay que decir que entran muchas herencias, y la tienen vacía y además tienen miedo de que puedan tener un inquiocupa o, si quieres, un ocupa. Nos las quedamos en usufructo un mínimo de 5 años, le largamos la vivienda, corremos con todos los gastos nosotros y ya hemos recuperado más de 200 viviendas, que si no, de otra manera estarían ahí posiblemente paradas. Y luego también compramos vivienda. Es decir, cualquiera de las fórmulas que se nos sugieren las estudiamos y desde luego intentamos de alguna manera pues implementarlas desde la empresa municipal de la vivienda, desde el área. Luego esto es muy importante y Ramón apuntaba también algunas otras cuestiones como es la ciudad consolidada. Yo creo que la ciudad consolidada hay que cuidarla. Y cuanto más cuidemos a la ciudad consolidada, más gente querrá venir aquí. Ahora, en estos momentos, saben que el padrón del Ayuntamiento de Madrid ha aumentado en 120.000 personas, que se dice poco, pero son 120.000 personas que requieren también una vivienda. Más luego las personas que se emancipan también y que viven ya en la ciudad de Madrid. Por lo tanto, la vivienda lo que requiere es agilidad por parte de las administraciones y también que las administraciones pongan, digamos, a disposición del privado esa posibilidad de tener suelo y de construir más rápidamente. Hablaba hace un momento de que la vivienda social tiene que ser de calidad, como así lo hacemos, y las viviendas tienen que ser también sostenibles. El sistema sostenibilidad, la condición de sostenibilidad, yo creo que hoy por hoy, y gracias al código técnico que tenemos ahora, porque no hay que olvidar que prácticamente el 80% de las viviendas que tenemos en la ciudad de Madrid es anterior a 1980, con un código técnico absolutamente que no tiene nada que ver con lo que tenemos a los estándares que tenemos ahora, y hay que actuar también a través de la rehabilitación en la ciudad. Por eso hemos invertido 247 millones en la rehabilitación, algo muy importante porque rehabilitar las viviendas también es ganar viviendas para los ciudadanos. Y ahí estamos actuando de manera decidida e importante porque cuidando nuestras viviendas, cuidamos el medio ambiente. Yo creo que eso también hay que incidir sobre ello. A través de esta rehabilitación, donde hemos invertido 247 millones de euros, cada año se ahorran prácticamente 18.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera de la ciudad de Madrid. Yo creo que esto es muy importante, aparte de los 66 millones de kilovatios hora que se ahorra al año también. Son algunas de las medidas que estamos tomando en ese sentido. Creemos en la sostenibilidad, creemos que tenemos que cuidar la ciudad de Madrid, no solamente a través del medio ambiente, de la movilidad, sino también teniendo viviendas más sanas, más confortables y también, y no menos importantes, que ahorren ese dinerito a las familias. Pues muchas gracias también, Álvaro. Sé que nos habéis pedido rigurosidad con el tiempo porque tenéis agendas complicadas, con lo cual nos vamos a robar más tiempo. Yo diría solo una cuestión y es el tema de la internalización de vuestros proyectos, ¿no? Y enlazándolo con el MIPIM. Sé que este año el alcalde de Madrid tiene prevista la asistencia, creo que también la comunidad tiene previsto desembarcar en MIPIM con sus proyectos. El hecho de que vayáis de forma coordinada es un elemento esencial para que el inversor extranjero tenga una sensación de seguridad, una sensación de coordinación de las administraciones, cosa que es fundamental para captar inversión. Entonces, no sé si nos quisierais compartir una pequeña píldora de cómo vais a plantear el MIPIM, cuál va a ser un poco la estrategia para presentar la comunidad, en vuestro caso, Ramón, la ciudad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, en el tuyo, Álvaro, para intentar captar este inversor internacional para que desembarque en Madrid y desarrolle proyectos. Lo primero, pedir disculpas por la vehemencia que me censurabas antes. No, lo digo, pero y tú me entenderás, de formación profesional de abogado. Y es cierto que lo que contaba antes, esto en un MIPIM a un inversor extranjero, si le cuentas el problema que hay que solucionar, al final se queda con el problema y no con la solución. Por tanto, aquí estamos con un foro que además espero y creo que mayoritariamente estaremos de acuerdo en el análisis de los problemas, luego tendremos seguramente distintas propuestas, pero en MIPIM, ¿de qué vamos a hablar? En MIPIM vamos a hablar pues, de que Madrid está en el punto de la gran eclosión. Estamos creciendo, pero estamos en el punto de la gran eclosión. A nosotros nos gusta hablar no ya de la ciudad de Madrid capital, nos gusta hablar de región capital.
Quiero decir, y en Madrid tenemos, perdón, en Madrid y en MIPIM tenemos que decir que es el momento de invertir aquí. Es que Madrid está creciendo a un ritmo que se puede crear una simbiosis, hay una simbiosis, creo ya, es decir, de oportunidad de inversión con necesidad de inversión. Y eso es lo que tiene que atraer. Es decir, en Madrid ahora mismo somos, por supuesto, la región de España que más PIB nacional soporta, casi el 20%, y somos el, no sé si el 12 o 13% de la población. Y somos una región pequeña. Pero es que a Madrid viene ya, cada año oscila, pero entre el 60 y el 70% de toda la inversión extranjera que viene a España. Y cuando digo esto, conste que lo digo muchas veces, que ojalá vaya más dinero a Cataluña, si eso no nos quita, porque será más dinero para España. Es decir, que aquí, cuanto más crezcan otras regiones, más creceremos todos y seremos más fuertes todos. Pero lo cierto es que nosotros sumamos desde nuestro lugar. Antes se decía en la anterior mesa, muy importante, sería muy bueno un pacto de Estado. Se puede tener un pacto de Estado cuando se quiere tener una solución para el Estado. Pero si desde el Gobierno central, por lo menos ahora, les pido disculpas, pero no me puedo sustraer porque es vital para esto que estoy diciendo. ¿Podríamos hablar de invertir en España? ¿Cómo? ¿Vamos a decirles que vengan a un país donde hay regiones que tienen poblaciones con áreas tensionadas, donde les vamos a limitar los precios al mercado? No. Pues, por tanto, tenemos que vender Madrid, que con esto somos leales a España, ¿cómo no? Tenemos que vender Madrid como el gran momento de inversión en Madrid, con la gran demanda, con el incremento, un incremento cada año de 120.000 personas residentes en nuestra comunidad, que vienen porque aquí hay inversiones no solo para suelos residenciales, que yo sé que es lo más importante, pero también tenemos que transformar y poner en el mercado suelos industriales, logísticos, porque tienen que soportar la actividad económica que se está también incrementando en Madrid. Y concluyo. Y vamos a vender que tenemos herramientas como el portal del suelo, que presentamos todo el suelo de las administraciones que ponemos a disposición de la inversión privada. Y dos, que la Comunidad de Madrid, incluso apostando por catalizar, después de muchos años que también desde la crisis la Comunidad de Madrid dejó de apostar por generar consorcios urbanísticos para el desarrollo y transformación de suelo, en este año pondremos en marcha 2 nuevos consorcios urbanísticos para la transformación de suelo, uno de carácter logístico y otro de carácter residencial. Y, por tanto, haremos como el chiste, es decir, nosotros la reducción de plazos es que nos afecta. Y es que nosotros, como decían, y concluyo el chiste este inglés que decían, presumían la gallina y el cerdo de lo importantes que eran en el desayuno tradicional inglés, los huevos fritos con bacon. Y le decía el cerdo, la gallina estaba muy orgullosa, le decía el cerdo, sí, tú estás muy orgullosa porque tú estás implicada, pero yo estoy concernido. Pues nosotros concernidos. Gracias, Ramón. Pues Álvaro, cierras tú un poco con vuestra estrategia. Sí, brevemente, yo creo que Madrid es ahora mismo un polo de atracción no solamente turística, sino económico-administrativa. Eso está claro, y el alcalde de Madrid ya hace 5 años apostó desde luego por la vivienda, lo demostró creando una concejalía delegada y ahora de gobierno. Y lo que queremos es ir a MIPIM, exponer un poco lo que se está haciendo en Madrid, que vamos a seguir ahondando y profundizando en la colaboración público-privada. Esto es muy importante. Dentro de unos meses sacaremos otras 600 viviendas en el Plan Suma y vamos a seguir trabajando en esa colaboración público-privada fundamental. Desde luego, para nosotros fue una alegría ver cómo era muy bien recibida y, por lo tanto, todos los lotes han tenido más de 2 licitadores y estamos en ese sentido contentos, satisfechos. Vamos a seguir mejorando esos pliegos y para nosotros es fundamental que se sepa. Por eso el alcalde, además, el miércoles 12 va a estar con Carolina, más precisamente, la presidenta prima, para tratar el tema del Plan Suma. Luego ya, me parece por la tarde, va a hablar de la transformación urbana de Madrid, muy importante. Y bueno, también tendremos una mesa en la cual participaré yo para, de alguna manera, hablar también de ese plan Regenera en la ciudad de Madrid, en el cual vamos a actuar de manera muy importante en zonas deterioradas a 1985 y, por lo tanto, en Madrid también necesita de ese esfuerzo en esas zonas un poco más vulnerables y la rehabilitación. Yo creo que todo esto suma
que durante los últimos, hace 6 años, Madrid era como la sexta ciudad más atractiva para venir a invertir a nivel de vivienda. Ahora mismo es la segunda, según los últimos datos que han salido en 2025 de PricewaterhouseCoopers, y por lo tanto creo que el camino es ese, el camino es simplificar de alguna manera todas estas trabas burocráticas que había, darnos la posibilidad a todos de trabajar juntos de la mano y ofrecer cuanto más vivienda mejor y más rápidamente, porque así nos lo reclaman los ciudadanos. También no puedo evitarlo decir, porque es que siempre lo digo y tal, desde luego esa ley de vivienda no está ayudando para nada, está sacando viviendas del mercado de alquiler, prácticamente 36% de las viviendas que estaban antes ya no están ahí. Eso es un problema, sobre todo para los jóvenes. Hay que prestar una atención especial a los jóvenes y a las familias jóvenes. Nosotros ya en el programa electoral lo decíamos, la mitad de esas viviendas las queremos destinar a los jóvenes y a las familias jóvenes, porque son el futuro de esta ciudad y hay que apostar por los jóvenes, hay que apostar por las familias jóvenes y por retener el talento en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, por supuesto, que también, y eso solamente se hace generando vivienda rápidamente y coordinando esfuerzos con las administraciones. Gracias. Pues hasta aquí, muchísimas gracias de verdad, Ramón, Álvaro, por vuestro tiempo. Sabemos que es limitado, con lo cual muchísimas gracias a los dos por la intervención, muy interesante. Y cerramos el acto con la intervención de Guillem Codina para dar ya la visión final y el cierre del evento. Gracias a todos. Bien, buenas tardes a todos. Antes que nada quería empezar agradeciendo primero de todo a Carolina, a Jorge, a Asprima en general y al COE por dejarnos este espacio en el día de hoy. También a las dos mesas redondas que hemos tenido, la primera de la parte privada y la segunda de la parte pública con Ramón y Álvaro, creo que ha sido muy enriquecedor para todos los que estamos hoy aquí. Y también a todos nuestros patrocinadores, colaboradores, a GESVAL, a BDO, a Wires, al COAM, a REPS y por supuesto al equipo de Meridiana, mi equipo, a los que estamos hoy aquí y a los que se han quedado en Barcelona por haber organizado este acto. Bueno, claramente, como se ha comentado hoy, estamos ante un reto como país en lo que a materia de producción de vivienda se refiere. Hemos hablado de diferentes retos, de soluciones, de tendencias, de dificultades, ¿no?, que esto supone y al final para el entendimiento y todo pasa por el entendimiento y la colaboración público-privada, ¿no? Como hemos comentado tanto en ambas mesas, es clave que las administraciones y las empresas se entiendan para poder generar ese producto de vivienda que falta hoy en día en el mercado. En ese sentido, el MIPIM no es solo una feria, sino que actúa como un catalizador para generar estas alianzas entre las empresas y las administraciones públicas con el objetivo de captar el capital privado, atraerlo hacia nuestras regiones y generar proyectos de desarrollo inmobiliario. Perdonad. Os comparto en pantalla algunas de... disculpad porque esta no es la presentación que tocaba, pero bueno, fallos del directo. Quería compartir con vosotros algunos de los datos de la feria para los que no habéis estado nunca. Reunimos a más de 20.000 participantes de todos los diferentes segmentos del inmobiliario, desde la parte obviamente de inversores, que representa alrededor de un 25% de los participantes, pasando también por las promotoras, los arquitectos, en definitiva todo el ecosistema y la cadena de valor del sector. En este sentido me gustaría destacar 3 ideas de lo que nos puede aportar MIPIM. La primera, que es generar contactos y oportunidades. Aquí pasa un poco lo que hablaba Álvaro, Ramón. Al final es vender, como muy bien habéis dicho, vender en este caso Madrid, vender vuestras empresas, y todo esto pasa por el relato, por el mensaje, por tener preparada esta parte tan importante, ¿no?, que es qué vamos a vender y cómo lo vamos a hacer. El segundo punto que nos puede aportar MIPIM es identificar
cuáles son los retos y las tendencias, no solo en España, sino obviamente a nivel internacional, y a través de ello pues, identificar también oportunidades de negocio para expandir vuestras empresas a nuevos países. Y el punto número 3, que es posicionar vuestra marca, vuestra empresa en un ecosistema único en el mundo. En este sentido, Roger, a ti que te ha tocado moderar las 2 mesas, me gustaría ahora hacerte a ti una pregunta, ¿no? En Roca Junyent, que sois un despacho internacional, lleváis muchos años ya participando en MIPIM a través de la Spanish Conference, entonces me gustaría que desde vuestro punto de vista, vuestro enfoque también, tanto nacional como internacional, nos explicaras un poco qué es para vosotros el MIPIM y qué os ha aportado en estos años. Gracias, Guillem. Básicamente, mira, nosotros desembarcamos en el MIPIM hace muchos años como decimos en catalán, amb una sabata y una espardeña, que significa básicamente sin saber absolutamente dónde íbamos. Y yo teniendo que pelearme con mi despacho para explicarles qué caray hacía, además en mi cumpleaños en Cannes, pagado por el despacho, con lo cual no era fácil justificarlo. Después de 12 años no hace falta explicar nada. ¿Por qué? Porque he conocido a Henry, he conocido a muchos profesionales del sector, nos hemos posicionado, una empresa de prestación de servicios como es la nuestra, que no es fácil, nosotros no vamos a vender producto, no vamos a vender suelo, nosotros vamos a vender servicios, con lo cual aparentemente somos una figura extraña en un ecosistema que no sería el nuestro, pero lo es. Y entonces acabas tejiendo unas relaciones personales, profesionales, tanto nacionales como internacionales, que hacen, y que además la recurrencia las fortalece, que hace que nuestra presencia sea no imprescindible para el evento en sí, sino para nosotros, ¿no? Y realmente ya no se plantee como una opción, sino como una necesidad absoluta, y con un resultado tangible. Yo creo que al fin y al cabo no solo es un evento que pueda tener una cierta importancia desde un punto de vista de que es el evento fundamental del real estate en Europa seguro, sino que además tiene una capitalización de resultados. Incluso para, insisto, una empresa de prestación de servicios, no te digo pues para la administración pública o para el sector privado, con lo cual es no estar es no existir en el ámbito del real estate, así de claro. No sé si te he respondido, pero es lo que siento. Sí, totalmente. Muchas gracias, Roger. Me permito también adelantar, si me lo permites, tanto tú como desde GESVAL y desde Tesios, que vais a organizar este año, un año más, la Spanish Conference. Para todos los que vais a estar en MIPIM y los que estáis pensando, apuntaros que es el día 12 de marzo de 12:30 a 1:30. Entonces, no os lo perdáis porque realmente vamos a poner en valor todo lo que hemos comentado hoy y a explicarlo ante los inversores internacionales. Bien, dicho esto, desde Meridiana no solo representamos esta feria, sino que también organizamos el pabellón español, donde intentamos replicar esta fórmula de colaboración público-privada, juntando diferentes administraciones de nuestro país con el tejido empresarial español. En ese sentido, en pantalla estaréis viendo, desde hace un rato, porque no era la presentación que tocaba, las empresas que nos van a estar acompañando este año y confirmadas a día de hoy. En este sentido, me gustaría ahora pasar al otro lado, ¿no? Es decir, hemos visto un poco el punto de vista de Roca Junyent, que es un despacho internacional. Me gustaría preguntarte a ti, Pablo, que ya eres uno de los clásicos en nuestros meetups y en MIPIM, ¿cómo una empresa como Leforma, que sois un intermediario al final con un negocio más local y que hacéis vuestro ámbito de actuaciones en España, ¿por qué os sirve a vosotros el MIPIM, ¿no? ¿Por qué necesitáis ir allí hasta Cannes? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues al final copio un poco lo que ha dicho Roger, ¿no? O sea que voy sin saber dónde voy a una aventura que se convierte en maravillosa. Hoy, por ejemplo, he comido con una amiga hecha en MIPIM con la que pues, estamos haciendo una relación profesional estupenda, pero al final nos hemos convertido en una comunidad, es decir, hacemos negocio entre nosotros. Evidentemente la participación en MIPIM aporta valor a la empresa, es decir, primero porque me actualiza, segundo mejora mi contacto. Nosotros actuamos como broker independiente, somos prestadores de servicios, como puede ser el despacho de Roger, o arquitectos, o otros profesionales de la misma temática nuestra, ¿no? Prestaciones de servicios. Entonces, es no estar. También es verdad que se convierte en una parte pelín lúdica, ¿no? Es decir, es verdad que se trabaja muchísimo, 12, 14 horas diarias, se acaba cansado, pero hay una parte de satisfacción real por actualización
de la situación real del sector, actualización de contactos y añadir valor a nuestros clientes. Yo, por ejemplo, como PYME, al final una agencia de intermediación independiente, lo que hacemos es una absoluta mejora de la calidad del contacto. Yo me di cuenta que mi nicho de mercado estaba en un middle market. Yo no iba a hacer la competencia a CBR, a Colliers ni a las grandes consultoras con las que hago negocio. No son competencia, son una oportunidad. Y yo encontré mi nicho de mercado más que en el cliente internacional, en el cliente nacional que participa en MIPIM. Me di cuenta que los despachos de abogados, arquitectos, project, otros brokers, agencias de banca privada, eran mi oportunidad. La barrera que supone acceder a MIPIM por el coste económico y el coste de tiempo, porque no deja de ser estar una semana fuera de nuestro hábitat natural de empresa. Pero sin ningún tipo de duda yo considero, y Albert lo sabe, que mi año profesional a nivel de inversión patrimonial arranca en MIPIM. Realmente he estado con Álvaro Otero de CMS, que se me ha escapado ya. Te tenía pensado llamar, pero bueno, sé que te veo en MIPIM. Y un montón de compañeros que, bueno, ya nos hemos convertido en una vez yo la llamaba familia, alguien me corrigió a comunidad, creo que fue Albert, es una comunidad. Bueno, pues realmente es eso, ¿no? Y hay un MIPIM para todos, ¿eh? No hace falta ser Colliers, Arcadis o Andersen o Rocañuel. No. Un profesional independiente como soy yo ahora mismo, como es Ceci, una gran profesional, pero al final no deja de ser una pyme profesional independiente, todos tenemos nuestro MIPIM. No os asustéis ni os acojonéis porque aquí hay que ir con un stand de la leche. No. Aquí hay que ir con ganas, ¿vale? Hay que ir con ganas. Entonces, bueno, al que tenga dudas, por supuesto que pregunte al equipo de Albert, a Guillén, a Joan, y si no, a cualquiera de nosotros para hablar de nuestra propia experiencia, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, como siempre. Y nada, no me quiero dilatar más por el final. Imagino que todos queremos pasar al cóctel. Simplemente pedirte, Albert, a ti, que creo que tienes también una parte preparada. Y nada, te dejo el cierre. Muchas gracias. Bueno, antes que me despidan, quiero daros las gracias a todos. Bueno, digo que me despidan por el tema generacional. Muchas gracias. Ha sido realmente un acto estrella y como cuando uno lee un buen libro y saca unas buenas conclusiones, creo que ha sido la oportunidad de venir hoy aquí. Entonces, vamos a dar las gracias en general, pero también en particular. En principio, quiero empezar por las damas. Carolina, tú nos has acogido en tu casa, tú nos estás ayudando mucho, estás apoyando muchísimo para que la administración pública entienda, participe y esté apoyando a Madrid en MIPIM y te queríamos dar un pequeño obsequio. Muchas gracias, Carolina. Cómo no, Beatriz. O sea, me ha parecido perfecto lo que has dicho. Yo lo resumiría con la palabra solución. O sea, todo tu planteamiento y tu esquema iba enfocado a encontrar soluciones. Por tanto, muchas gracias también. Seguimos con las damas. Hay una dama que es como, no sé, las leyendas de caballería, había siempre una Dulcinea, que el caballero intentaba, aquel amor platónico, intentaba siempre seguir y luchar por ella. Y esta dama es Cecilia. Cecilia, tú siempre has sido la dama que has inspirado, al menos con tu experiencia y toda tu ayuda a nuestro equipo. Gracias. Bueno, ahora solo para los presentes, porque hay algunos ausentes que se me han ido, entonces no podrá ser. Hay una palabra mágica que yo creo que nos ha ido muy bien a todos y es como el santo grial, aquello que llaman el pacto de Estado. Entonces, Ricardo, muy bien, muchas felicidades, ojalá se cumpla lo del pacto de Estado. No sabes lo que lo necesitamos. Gracias. Vale, también hay una especie de reconocimiento yo creo que son unas palabras muy sabias, de que al final, señores, estamos en la ley de la oferta y la demanda, por un lado, y por otro lado necesitamos rentabilidad. Estos conceptos son claros en el real estate, o sea,
Sin esto quizá vamos un poco fuera de tiesto. Muchas gracias siempre, Henry, porque no solo gracias, sino felicidades por lo bien que lo estás haciendo. Desde que nos conocimos hasta ahora, bueno, la verdad es que tienes muchísimo mérito. Gracias. A ti, Bernard, también, ¿eh? Y estoy ya acabando. Bueno, me ha gustado mucho, a ver, lo de dividir y minimizar la burocracia. Esto viniendo de donde ha venido, oye, la verdad es que es una gran victoria. Muchas gracias, Ramón. Y ahora, ya para acabar, me parece que ya estamos. A ver. Bueno, siempre tenemos el moderador estrella, que tarde o temprano yo creo que tendríamos que hacer un monumento, porque es que estás en todas partes. Muchas gracias, Roger. Last but not least, hay alguien que está dando la voz y está aportando en las ondas un gran impulso a las actividades que se están haciendo, al desarrollo inmobiliario, a la parte de la implicación de la administración pública, y esta persona yo creo que hay que darle también un reconocimiento, que es mi amigo Julián. Muchas gracias por todo lo que haces. Nada más, quizá me dejo a alguien, obviamente, pero no me da ya. No, exacto, no volverá a pasar. Muchas gracias, nos vemos en el cóctel. Gracias. ¿Cómo me haces esto? Te lo mereces, amigo.